2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Les saluda la profe Marta Sangallicari, maestra de química para tercero de secundaria. En esta clase analizaremos los efectos de la lluvia ácida en el medio ambiente. ¿Están listos? ¡Comencemos! Bien, queridos estudiantes, en esta clase de química analizaremos los efectos de la lluvia ácida en el medio ambiente, para lo cual iniciamos conociendo algunos antecedentes previos. El fenómeno de la lluvia ácida no es reciente, ya que su origen se remonta a la Revolución Industrial, que se presentó en la segunda mitad del siglo XVIII y se prolongó hasta finales del siglo XIX. El término lluvia ácida fue empleado por primera vez por el químico británico Robert Angus Smith tras las observaciones de los efectos ocasionados en Inglaterra en el año 1661. Durante ese año, Smith detectó que las emisiones industriales en ese país ocasionaban un efecto sobre la salud humana y la vegetación. Es por ello que recomendó la reubicación de las fábricas en áreas no urbanas y el uso de chimeneas con mayor altura para dispersar los contaminantes lo más lejos posible. Una vez que hemos conocido ¿cuáles son los antecedentes de la lluvia ácida? A continuación veremos algunas conceptualizaciones que nos ayudarán a comprender mejor lo que es la lluvia ácida y cómo ésta se forma para luego producir ese tipo de efectos. La lluvia ácida es producida por la contaminación atmosférica, cuando los gases procedentes de la quema de combustibles reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor del agua. Sí, precisamente. Es ahí donde ocurre la reacción química y se transforman en ácidos que son transportados por la lluvia. Este tipo de gases, ya sean el óxido de carbono, el óxido de azufre, el óxido de nitrógeno, son emitidos por fábricas, centrales eléctricas, erupciones volcánicas, vehículos, así como observamos en las imágenes, que queman carbón o los productos derivados del petróleo. Este tipo de gases son tóxicos y nocivos, que son elevados hasta la capa atmosférica. Y es a partir de ahí donde se va a formar esta lluvia ácida. Estamos observando dos imágenes. Al lado izquierdo vemos una imagen que hace referencia a la vegetación y por el lado derecho tenemos a una imagen que hace referencia a las ciudades, ¿no? Donde precisamente se constituyen los factores contaminantes. Entonces, si estamos observando por el lado derecho, vamos a observar, aquí tenemos un vehículo, ¿no? Que está emitiendo un gas y es el gas del óxido de nitrógeno. Las fábricas, las erupciones volcánicas, ¿ya? Emiten lo que es el dióxido de azufre. Entonces, estos gases, al ser emitidos, son elevados hasta la superficie atmosférica. Y es ahí donde se encuentran con el vapor del agua y el oxígeno del aire. Es decir, se encuentran con una nube, se forma, se carga, ocurre la reacción química y posteriormente, como ya habíamos dicho, es devuelto hacia la superficie terrestre convertida en ácido, ¿no? Y precisamente esto es lo que conocemos como la lluvia ácida. Así como observamos en las imágenes, todo ese proceso, los gases son emitidos, suben, reaccionan y nos los devuelven a la tierra convertida en este ácido, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. A continuación vamos a ver una imagen un poquito más gráfica que nos va a ayudar también a clarificar lo que habíamos mencionado anteriormente. Como ya sabemos, el ciclo del agua tiende a subir en forma de vapor de agua a la atmósfera, formando así las nubes que posteriormente regresan a la Tierra en forma de lluvia. Sin embargo, si esta lluvia que regresa se encuentra con los gases emitidos
por las fábricas, el parque automotor, las erupciones volcánicas, y estos gases son el óxido de nitrógeno, el dióxido de azufre. Cuando se encuentra con estos gases, la lluvia que se produce en las nubes ocasiona una reacción química donde se van a generar estos ácidos, ¿no? Del ácido nítrico, del óxido de nitrógeno, y el ácido sulfúrico se generan. Y al encontrarse con el vapor del agua, con el aire y el oxígeno, reaccionan. Y es ahí precisamente donde se forma la lluvia ácida, que es depositada hacia la superficie terrestre. Aquí este fenómeno atmosférico afecta a los organismos vegetales, a las plantas, a los suelos, a los bosques, a los lagos, inclusive tiene un factor contaminante para el ser humano. Ahora, por otra parte, el pH del agua que contienen las nubes, este pH tiene un valor normalmente entre 5 a 5.5, que es ligeramente ácido. Pero al combinarse con estos gases, ¿ya? El pH cambia totalmente, ¿no? Desciende a 1,5 y este valor es un nivel de acidez muy alto, muy fuerte. Por eso provoca estos efectos nocivos en el medio ambiente. A continuación realizaremos una experiencia práctica productiva, una experiencia de laboratorio, que como objetivo tiene identificar los efectos que tiene la lluvia ácida, para lo cual requeriremos los siguientes materiales y reactivos: frasco de vidrio con tapa, matraz Erlenmeyer, agua 20 a 25 ml, cuchara de combustión, azufre en polvo, mechero, pétalos de rosas rojas y el indicador de pH anaranjado de metilo. Cuando tengan listos los materiales, comenzamos. Bueno, queridos estudiantes, iniciamos con la práctica de laboratorio para comprobar los efectos de la lluvia ácida, para lo cual requeriremos de azufre en polvo, el mechero, un frasco de vidrio con su tapa, agua aproximadamente de 20 a 25 ml, el indicador anaranjado de metilo y un pétalo de una rosa roja. Vamos a iniciar vaciando el agua dentro de nuestro frasco de vidrio. Posteriormente, vamos a gotear de 2 a 3 gotas del anaranjado de metilo. Es un indicador pH que es de color anaranjado cuando se presenta una sustancia básica y se torna de color rojo cuando está en presencia de una sustancia ácida. Procedemos a mezclar muy bien. Vamos a agregarle un poquito más. Mientras va reaccionando el azufre, vamos a colocar el pétalo de rosa dentro de nuestro frasco de vidrio. Como observamos, el azufre está reaccionando. Está saliendo un gas, que es el dióxido de azufre. Con sumo cuidado, colocaremos dentro de nuestro frasco. Teniendo muy en cuenta de que no derramaremos nada. Tapamos con la tapa y dejamos que el gas se esparza. Retiramos con mucho cuidado y tapamos nuestro envase. Como venimos observando, aquí lo tenemos a nuestro frasco y el agua que contiene ahí ha cambiado a una tonalidad roja. El anaranjado de metilo, recuerden, nos indica si la sustancia es ácida
la tonalidad será roja. Y aquí dentro de este frasco tenemos contenido al ácido sulfúrico, luego de haber hecho reaccionar el azufre en presencia del oxígeno. Y así como vemos, dentro del frasco de vidrio está nuestra rosa. Vamos a abrir el frasco con mucho cuidado y comprobaremos eso que veníamos diciendo de la lluvia ácida. El dióxido de azufre sube hasta llegar a la atmósfera y cuando llega a la atmósfera regresa a la superficie terrestre convertido en ácido sulfúrico. Es un gas bastante corrosivo, bastante tóxico. Vamos a sacar con la ayuda de una varilla de vidrio nuestra hoja del frasco de vidrio. Una vez que extraemos el pétalo de rosa, podemos observar lo siguiente. Los bordes han quedado debilitados, con quemaduras. Ya nuestro pétalo de rosa no es el mismo que antes. ¿Por qué? Porque ha sufrido un efecto de la lluvia ácida. Recuerden, al hacer reaccionar el azufre y contenerlo en este vaso de agua, hemos comprobado que se genera el ácido sulfúrico, no se produce el ácido sulfúrico. Y clara muestra es que cuando nosotros lo comprobamos con la rosa, que era un principio, nos podremos dar cuenta del resultado. Ahora es turno de ustedes, queridos estudiantes, para que puedan interpretar los resultados y plasmarlo en su informe de laboratorio sobre los efectos de la lluvia ácida. Por otra parte, la lluvia ácida se da generalmente en zonas industriales o ciudades concentradas, ¿no? Ya que ahí precisamente es donde se concentran la mayor cantidad de partículas contaminantes. Estos gases contaminantes, lo habíamos dicho, entran en contacto con el aire, la humedad atmosférica y la transforman en ácidos, que son arrastrados hacia la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve o nieblina. ¿Ya? Los efectos nocivos de la lluvia ácida se agravan por la acción de los fuertes vientos. Estos se encargan de transportar los componentes ácidos cada vez más alejadas del lugar de origen. Es por ello que la lluvia ácida tiene un factor contaminante muy severo y nocivo. Ahora vamos a ver las consecuencias de la lluvia ácida. La lluvia ácida provoca aumento de acidez en los lagos. Esto implica, así como la imagen nos muestra, la muerte de varias especies de peces. Vamos a conocer otro de los efectos que provoca la lluvia ácida, lo que es la desmineralización de los suelos. Esto quiere decir que el suelo pierde su fertilidad y ya no tiene los nutrientes necesarios para ser fértiles, y es por ello que se ven afectadas muchas de las cosechas. El cambio en la producción de cultivos también llega a ser un efecto de la lluvia ácida. ¿Por qué? Cuando se produce este cambio, aumenta la acidez de los suelos y se produce un cambio en la composición que modifica el pH interno de las cosechas, como lo veníamos diciendo, de la desmineralización de los suelos, que provoca que éstas pierdan los nutrientes necesarios, ¿no? Y se vean afectados. El daño a los bosques y a las plantas es un efecto. Otro de los efectos de la lluvia ácida es el daño a los bosques y plantas. La lluvia ácida imposibilita el crecimiento de las especies vegetales porque la presencia de sustancias químicas en el suelo alteran los procesos vitales de las plantas. De los árboles pierden sus hojas, se debilitan y quedan expuestos a las plagas forestales. Otro efecto también es el daño en materiales de construcción. Los compuestos químicos que tiene la lluvia ácida son corrosivos y pueden hacer que la pintura se desprenda de los automóviles, así como observamos en esta imagen, ¿no? Puede provocar daños en los edificios, provocando un deterioro en su infraestructura, principalmente en aquellas construcciones calcáreas, ¿no? Como el mármol. Como vemos en el lado izquierdo,
También se ven afectadas las estatuas porque sufren un deterioro por las sustancias corrosivas que tienen los ácidos nítrico y el ácido sulfúrico. Todos estos ácidos provocados consecuentemente por la lluvia ácida. Puede provocar también problemas de salud, específicamente problemas respiratorios, ¿no? Y como vemos en las imágenes, principalmente hemos dicho que la lluvia ácida se da en ciudades concentradas o zonas industriales. Aparte de los problemas respiratorios, también puede provocar daño, picazón y ardor en los ojos. Así como lo hemos visto, queridos estudiantes, la lluvia ácida tiene varios efectos que dañan al medio ambiente y también a la salud de los seres humanos. Bien, queridos estudiantes, en esta clase hemos aprendido sobre los efectos de la lluvia ácida. Asimismo, hemos realizado una experimentación y hemos podido verificar que este tipo de consecuencias es muy dañina para el medio ambiente. No se olviden ahora de realizar la interpretación para elaborar su informe de laboratorio. Conmigo será hasta la próxima clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.